Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Laura Martínez Monge, pertenezco al grupo de sexto FG de la licenciatura en el Plan 94 en la UPN. Dentro de este trabajo voy a hablar un poco acerca de la redefinición de los grupos participantes, pero sobre todo de la redefinición de los grupos o de los roles que tendría que haber o que podrían cambiarse dentro de mi centro educativo o de mi centro de trabajo. Para comenzar, quisiera comentar que en mi centro de trabajo es una supervisión, ya que soy un asesor técnico pedagógico, por lo cual esta redefinición que propongo pues se da desde esta función. Hablando de que nosotros en mi oficina, perdón, existen dos puestos de asesores, somos yo y una compañera y mi jefa, que es la supervisora de zona, pero también dentro del consejo pues participan los directivos de cada una de las escuelas, que serían 6 y 4 subdirectores, pero también nosotros estamos muy involucradas, o más bien nuestro trabajo es con los alumnos y los docentes. Entonces voy a hablar un poquito de cómo considero o de qué manera yo veo que se puede hacer este trabajo de redefinición. Para comenzar un poquito, para comenzar, perdón, me gustaría hablar un poco acerca de qué son los roles. El autor, o dentro de la lectura que se encuentra dentro de nuestra antología, habla que los roles es el lugar o la posición que ocupamos, ya sea socialmente o dentro de alguna empresa o dentro de algún grupo. En este caso, en educación nuestros roles están muy definidos. Estamos hablando de que cada uno tenemos una función específica y esto nos da el rol o nos da el lugar en el que estamos nosotros trabajando. Uno de esos roles es los enseñantes, que serían nuestros docentes. En el caso de mi zona, o en general, me atrevería a decir que los enseñantes o los docentes son la clave o el centro o la pieza modular de la educación, ya que sin ellos no se podría llevar a cabo nada. Ellos son, los compañeros son quienes dirigen, quienes organizan realmente las actividades y organizan los grupos, y sin ellos ningún centro educativo podría tener una función. Las autoridades educativas, dentro de estas autoridades educativas, pues estaríamos hablando de directivos, de supervisores y de asesores e incluso de jefes de sector y de aquellas personas que elaboran los currículos escolares. Los alumnos, bueno, los alumnos es como los enseñantes, una de las partes fundamentales o el rol por el que todos nosotros tenemos o nos dedicamos a esto. Realmente la educación pues está diseñada o está para los alumnos. Además, tenemos otro rol. Dentro de ese rol, dentro de otra figura se encuentran los padres de familia, quienes también forman parte o tienen una gran presencia dentro de la educación y son un activo o un actor educativo muy importante. Y por último, o más bien por el principio, me gustaría hablar del el poder organizador, es decir, de cómo nosotros nos organizamos o cómo la educación se organiza para que esto se lleve a cabo. En una actualidad, en un centro de trabajo, se organiza mediante el directivo, subdirector, jerárquicamente estoy hablando, y luego los docentes, después los alumnos y los padres de familia. Pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es reconocer que los docentes o los enseñantes son los más importantes dentro de estos grupos o de estos roles que formamos. Lamentablemente, en una política educativa actual, los enseñantes vendrían siendo como el último eslabón de una cadena. Si bien ellos llevan el papel más importante en algunas de las actividades o en algunas de las decisiones o toma de decisiones, no son tan tomados en cuenta. Creo que para poder nosotros avanzar o dentro de una redefinición de grupos, sería muy importante el tomar en cuenta a los docentes, que estos sean quienes estén presentes siempre en la toma de decisiones. Dentro de mi centro de trabajo, la toma de decisiones se lleva por parte de la supervisora, se da a conocer a los directivos. Algunas de las decisiones se toman en conjunto o se toman en cuenta las opiniones de los directivos, lo cual me parece acertado, pero en algún momento creo que los directivos, tanto directivos, supervisores y equipo técnico de la supervisión, deberíamos de tomar en cuenta, o se deberían de tomar más en cuenta a los enseñantes, porque son ellos quienes tienen realmente ese
diálogo con padres de familia, con alumnos, quienes realmente conocen la situación de cada una de las escuelas y de cada una de las aulas. Por eso creo que los enseñantes deberían de ser pieza clave, al menos en mi centro de trabajo, que ellos deberían de formar parte más activa dentro de los consejos técnicos de zona, y todas las decisiones que al final de cuentas se toman impactan dentro de sus aulas, debería de salir desde ellos, o de tener alguna injerencia, es decir, tal vez el tiempo y los espacios no nos permitan, pero podríamos poner tal vez hasta en votación, algunas de las actividades propuestas, tanto de asesoría como de mejora, incluso de cursos, porque al final de cuentas son ellos quienes realmente llevan a cabo todo esto dentro del aula. Por mi parte sería todo en cuanto a la organización que creo que debería, o cómo debería, o tendría un mejor funcionamiento la zona escolar desde una desde una redefinición, pues no redefinición, porque creo que los roles ya están bien definidos, sino desde una participación de cada uno de ellos, y desde tomar la importancia que cada uno de los roles realmente tiene, como son padres de familia o como son alumnos, porque a veces los dejamos fuera. A veces solo pensamos en nuestra labor, pero no vemos que los alumnos son parte importante y que ellos pueden tomar incluso decisiones que estarían dándonos mucho más auge a nuestra intervención pedagógica, incluso tomar también a los padres de familia, no solo como un obstáculo que a veces los vemos, o que llegan a tener ese rol ya marcado de que nosotros pensamos como docentes que el padre de familia no me apoya o no quiere, sino darles un rol diferente o darles esa importancia que realmente tienen, para poder llegar a que todos participemos y que toda la comunidad educativa tenga esa carga, o que sienta ese poder, podría decirse, que le da el ser parte de algo. Muchas gracias.